Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Granadillo. Le voy a hablar sobre lo que es las sucesiones. Como primer punto tenemos lo que es la sucesión testamentaria. Tenemos que es aquella que se origina cuando el causante, en previsión de su muerte próxima o remota, dispone voluntariamente de sus bienes, señalando a quiénes y en qué forma deben transmitírsele. También podríamos decir que es la voluntad individual del causante, al cual se le reconoce la facultad de disponer, dentro de ciertas limitaciones, sus bienes como la más alta expresión del derecho de propiedad. Tenemos lo que es el fundamento, según el Código Civil, en el artículo 833, en el que habla que el testamento es un acto revocable por el cual una persona dispone para después de su muerte de la totalidad o de una parte de su patrimonio o hace alguna otra ordenación según las reglas establecidas por la ley. Consecutivamente tenemos el artículo 834 del Código Civil igualmente, que habla que las disposiciones testamentarias que comprendan la universalidad de sus partes, alícuota de los bienes del testador son a título universal y atribuyen la calidad del heredero. Las demás disposiciones son a título particular y atribuyen la calidad del legatario. En el artículo 835 también del Código Civil, no pueden dos o más personas tener un mismo acto, sea en provecho recíproco o de un tercero. Tenemos cuando tiene lugar. En el artículo 836 del Código Civil también pueden disponer por testamento todos los que no estén declarados incapaces de ello por la ley. Es decir, pueden testar todos aquellos a quienes la ley no se le prohíba expresadamente, siempre que sean personas físicas mayores de 14 años que no estén incapacitadas por enajenación mental. Para otorgar testamento hológrafo se requiere haber alcanzado la mayoría de edad. Tenemos ¿qué es el testamento como tal? Un testamento es un instrumento jurídico por el cual se dispone y se ordena la sucesión de las personas. Es absolutamente personal, formal y solemne, por lo que las formas y los requisitos establecidos por la ley son imprescindibles para que sea válido. Se encuentra dentro del artículo 833 de nuestro Código Civil, en el que se habla que el testamento es un acto revocable por el cual una persona dispone para después de su muerte la totalidad o de una parte del patrimonio o hace alguna ordenación según las reglas establecidas por la ley. ¿Cuáles son sus características o caracteres? Como primer punto tenemos que es personalísimo. No podrán dejarse su formación a un tercero, ni hacerse por medio comisario o mandatario. Sí se puede dejar a un tercero la distribución de determinadas cantidades, pero no la realización del testamento en sí. Tenemos que es unilateral. Solo es válido un testamento por persona, es solemne. ¿Qué significa? El cumplimiento de cualquiera de esos requerimientos de forma puede llevarse a su nulidad radical. Tenemos que es la expresión de la última voluntad de la persona. Es revocable, es decir, en cualquier momento, aunque el testador hubiera expresado en él mismo su voluntad de no revocar. Tenemos la sexta. Todo testamento debe ser escrito, tiene que tener fecha de otorgamiento, nombre del testador y su firma, salvo que lo pueda firmar, en cuyo caso lo hará luego el testigo testamentario, que la persona designe y que no debería ser un heredero forzoso. Las condiciones, tenemos que debe ser escrito, contener el nombre, el estado, el domicilio, nacionalidad del testador, lugar y fecha de otorgamiento, firma del testador. Se debe individualizar a los herederos y legatarios, la capacidad del testador en el momento de celebrar el acto. Limitaciones a la facultad de testar. El legislador limita en protección a los intereses de los parientes y ha llegado al causante la capacidad de determinar si las personas ya de testar han recibido por testamento, es decir, las incapacidades relativas que afecten a la cierta persona en relación con otras expresamente señaladas. El objeto propio del testamento es aquel acto personalísimo por el cual el testador voluntariamente dispone de sus bienes, ya sea de una manera total o parcial, para que después de su muerte se ordene su propia sucesión. Incluso podrán indicar unos efectos que actuarán de forma retroactiva a la muerte del testador. Disposiciones testamentarias. Se desarrolló en el derecho romano como un medio
por el cual el testador beneficiaba con ciertos bienes o prestaciones de su herencia a determinadas personas que no tienen la capacidad para ser herederos o legatarios. La capacidad en materia testamentaria. El derecho de testar es irrenunciable. El Código Civil, en consecuencia, lo expresa así de manera terminante, declarando la nulidad no solo de la renuncia de este derecho, sino igualmente de la cláusula en que alguno se obligue a no hacer uso de este, sino bajo ciertas circunstancias. Las finalidades que se persiguen mediante la institución jurídica testamentaria son esencialmente inconciliables con toda idea de renuncia, por lo que la calificación de irrenunciable dada el derecho a disponer de los bienes para después de la muerte el titular se desprenda naturalmente de su función. Tenemos que la incapacidad para disponer por un testamento. En cuanto a la capacidad para recibir por testamento, está en el artículo 839 del Código Civil de Venezuela de 1982, en el que establece que pueden recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces por la ley, como dije anteriormente. Incapacidad para recibir por testamento. Son incapaces para recibir por testamento los que no son incapaces para suceder a intestato. Sin embargo, pueden recibir por testamento los descendientes inmediatos, es decir, los hijos de una persona determinada que viva en el momento de la muerte del testador, aunque no estén concebidos todavía. Puede ser un embarazo, una persona del embarazo de la persona. Gracias.